noches, familia. Qué bueno poder entrar hasta sus casas una noche más, un día más, una tarde más. No sé a qué hora usted me vaya a ver, pero recuérdese que todos nuestros devocionales están tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestra página de Facebook. Ahí nos puede ver o volvernos a ver si alguna palabra le gustó. Ahí están todas nuestras prédicas, así que ya sabe, @ el grupo GT. Vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios. Espero que sea de mucha bendición. Hoy vamos a estar usando Mateo 21, por favor. Mateo 21, 12 en adelante. Vean lo que pasa aquí. Está muy, pero muy grueso. Dice: Jesús entró en el templo y echó de ahí a todos los que compraban y vendían. Qué raro, ¿verdad? Porque dice que entró al templo y echó de ahí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y entonces dijo en el 13, ojo aquí, escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Lo que está pasando aquí es muy grueso, porque vemos que Jesús entra totalmente enojado a este lugar. Y entonces dice que echa a los que vendían y a los que compraban. Y también empieza a tirar todas las mesas de esos puestos, de esos negocios. Lo raro no es la actitud hacia la gente. Usted no confundamos esta parte del enojo de Jesús. El enojo no era con la gente, sino era con lo que estaban haciendo dentro del templo. Y entonces él hace una aclaración después para que tal vez la gente que está viendo esa actitud de él no malinterprete las cosas. Y es que él dice, mi casa será llamada casa de oración, no casas de compra y venta, no casas de intercambio, no casa, ¿me entienden? Se perdió la esencia de lo que era el templo en ese instante en el que Jesús entra. Se pierde la esencia de lo que debería ser el templo. Y entonces Jesús se enoja porque dice, aquí debería estar gente orando, gente sanando, gente recibiendo milagros, gente recibiendo sanidad, gente recibiendo una respuesta de parte de mi Padre. Y no está pasando esto, sino que ustedes están vendiendo palomas. Y déjenme explicarle un poco. Las palomas se usaban para el sacrificio que se presentaba dentro en el templo. O sea, no estaba tan mal la intención de los que estaban vendiendo ni comprando, porque a veces sabe usted que la gente no sabe lo que hace, entonces por eso lo hace. Y esta gente estaba intercambiando monedas por palomas para el sacrificio. Pero ni eso quería Jesús. Y ustedes no me dejarán mentir de que a veces se pierde la intención de lo que se hace en la iglesia. Pero para que ellos estuvieran ahí, los vendedores y los compradores, alguien tuvo que haberlos dejado pasar. Alguien dijo, está bien que hagan el negocio aquí adentro. Y eso es muy fuerte. Lo que les voy a decir es muy fuerte, pero ¿quién autoriza que pasen las cosas en una iglesia? Hoy en día es el hombre. Hoy en día el que decide la técnica de evangelización, de ser permisivos en las cosas de Dios es el hombre, cuando debería de ser Dios. Este templo, esta casa nunca debería de haber cambiado la esencia que eres casa de oración. Que ahora lo estaban, o sea, literalmente era un mercado donde la gente hacía negocios. Y eso es muy triste, porque llega Jesús, que es a uno de los que deberían de estar adorando en ese templo. A uno de los que deberían, porque los tres son uno solo ustedes. Pero llega Jesús y si en lugar de sentir que alguien está orando y de hacer milagros, Él se enoja. Porque no están usando para lo que es la casa de su Padre, para orar, para comunicarnos con Él. Imagínese el escenario opuesto, que hubiera llegado Jesús y que la gente hubiera estado orando, postrada, con mucha necesidad, pidiéndole al Señor un trabajo, pidiéndole al Señor sanidad. No sé cómo
Pero yo me imagino que él ahí hubiera hecho muchos milagros. Pero en lugar de eso, él empieza a tirar las mesas. Él empieza a echar de ahí a los vendedores y a los compradores. Y nunca más usted en la Biblia va a encontrar una actitud tan gruesa en Jesús, tan enojada, tan colérica como esa. Porque él sentía celo por su casa. Él decía, no, aquí en mi casa deberían de estar pasando cosas mayores, cosas gloriosas, cosas que tengan que ver con milagros, señales y prodigios, y no están pasando. O sea que una señal de que Jesús va a estar en paz con nosotros, con nuestra iglesia, es de que sigan ocurriendo milagros, señales y prodigios, y no que adentro se estén haciendo cosas que nada tengan que ver con la voluntad de Dios. Y perdón, pero yo les dije que iba a ser muy fuerte lo que les tenía que decir. Y ahora solo quiero que entendamos que Jesús, su afán era limpiar el ambiente. Su afán era que este lugar volviera a ser el de antes. Que este lugar volviese a ser el de antes. Que la gente regresara ahí sin tener que pagar nada, sin tener que intercambiar nada, sino que la gente regresara a adorar a Dios a ese lugar. Entonces vean lo que pasa aquí adelante, en Mateo 21:14. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Él regresa a la esencia de ese lugar. Después de que tira las mesas, después de que echa a los cobradores y a los vendedores y a los compradores, dice que entran ciegos, sordos, cojos, gente con necesidad de verdad. Porque perdón por lo que voy a decir, pero muchos de nosotros estamos en una iglesia recibiendo cuando son los de afuera los que necesitan estar adentro en nuestro puesto recibiendo de Dios. O mejor aún, necesitamos hacer un viaje nosotros como los que hacía Jesús, ir a llenar a esa gente de su palabra, de su amor y de sus milagros. Porque ya no está esa misma gente que estaba haciendo negocios con la iglesia, sino que está él deja entrar a la gente que de verdad tiene necesidad de Dios y lo sana. Se le acercaron muchos. ¿Saben por qué se acercaba a Jesús la gente con necesidad? Por eso, porque sabían que solo Jesús podía llenar esa necesidad. ¿Y por qué tal vez antes no entraban? Porque les estaban cobrando por entrar. Es muy grueso. Yo lo sé, yo lo sentí en mi corazón. Pero hay gente que tal vez no se ha acercado a nosotros porque siente que nosotros les vamos a pedir algo. Les vamos a pedir requisitos, les vamos a pedir llenar un estatus social, y no es así. Jesús saca a los que tenían la oportunidad de tener una venta, a los que tenían tal vez una posición económica mejor, y mete a los que nadie les ponía atención. Y a ellos es a los que tenemos que ir nosotros, y a ellos es a los que debemos dejar nosotros a nuestra iglesia, que nuestra iglesia, ustedes saben muy bien, y si no lo pueden buscar en un devocional acá más abajo, el significado de la verdadera iglesia. Está bien congregarnos, está muy bien, pero que nunca se pierda el sentido de la necesidad. Porque hay veces que la necesidad de nosotros se convierte en conformidad, se convierte en comodidad. Y por eso dejan de pasar y deja de fluir el Espíritu Santo en nuestras congregaciones. Y eso es lo que menos Jesús quiere, que se pierda esa esencia. Por eso es que Él saca a la gente que está haciendo negocios con la iglesia y mete a la gente que tiene necesidad. Esa es la gente que tiene que ocupar un lugar en el corazón de Dios, en la iglesia de Dios. Así que vamos a seguir, porque si yo me pico y me emociono mucho. El 14 acabamos de leer, dice así: se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. O sea, no solo se le acercaron y fueron a escuchar la palabra, los sanó. La gente que entre a nuestro templo, la gente que conozca de nuestro Dios, tiene que irse sana en el nombre de Jesús, no en nuestro nombre, sino que en el nombre de Jesús. En el 15, pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas, ellos
vieron que él hacía cosas maravillosas. Y los niños gritaban en el templo: Hosana al hijo de David. Se indignaron. Imagínense esto. ¿Por qué los sacerdotes y los jefes de las sinagogas se indignan cuando ven que la gente está recibiendo milagros y que los niños adoran a Dios? Porque los que estaban haciendo con el negocio con la iglesia antes eran ellos. Y ahora dicen: ¿cómo está eso de que están pasando milagros en la iglesia? ¿Cómo está eso que hay alabanza en la iglesia? ¿Cómo está eso que hay adoración en la iglesia? Qué loco, porque ellos eran los sacerdotes y los jefes de las sinagogas. Y entonces uno dice: pero ¿y no ellos son los representantes de la iglesia? Y se enojan porque están habiendo los motivos indicados en la iglesia. Sí, ¿verdad que sí es loco? Pero se enojan con Jesús porque están viendo maravillas. Se enojan porque están viendo a niños adorar a Dios. Se enoja porque hay un grupo de jóvenes que le está sirviendo y creyendo a Dios. Imagínense eso. ¿Saben por qué? Porque el corazón de ellos estaba pervertido y ellos veían la iglesia como un negocio, como una ganancia, como una forma de beneficiarse a Él y no a Dios. Y mis queridos, ese es el secreto más poderoso del mundo, que ya no es secreto, pero la gloria siempre tiene que ser para Dios y no para el hombre. Y como ellos vieron que de plano ahí iban a perder su oportunidad, que ya no iban a ser ellos los jefes, ya no iban a ser ellos los maestros de la ley, entonces dicen ellos: ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible de que en esta iglesia haya adoración? ¿Cómo es posible que en esta iglesia estén pasando milagros? Si para eso no es, según ellos. Pero cuando Jesús entra, Él hace milagros y Él recibe alabanza, porque eso es lo que tiene que pasar. Cuando Jesús entra en nuestro templo, en nuestra iglesia, tiene que haber milagros, tiene que haber prodigios, tiene que haber alabanza y adoración con nuestra vida. Y eso era lo que no había en esta iglesia. Entonces vean lo que contesta Jesús, que es muy, pero muy poderoso. En el 16, después de que los jefes y los sacerdotes y los maestros de la ley se enojan y se indignan, los pobrecitos. Dice en el 16: ¿oyes lo que estos están diciendo? Protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. A esos que creían que sabían la palabra de Dios, a esos que decían que conocían, porque ellos eran los que enseñaban, eran sacerdotes, ellos eran los que supuestamente sabían la palabra de Dios, Jesús les contesta con la palabra de Dios. Jesús los pone a prueba con la palabra de Dios, y es eso lo que nosotros tenemos que hacer muchas veces: poner a prueba lo que nos dice Dios o lo que nos dice el hombre, para ver si es realmente de Dios. Porque ellos se indignan y se enojan y ya mero faltaban de romperse, de rasgarse las vestiduras. Y Él les dice: ¿no has escuchado que la perfecta adoración viene de ellos, de los de corazón puro? Porque eso es lo que pasa muchas veces. Como el corazón se pervierte, ya no hay adoración perfecta dentro de mi templo. Y es eso lo que Jesús estaba diciendo. Va a haber gente que va a criticar el mover de Dios, va a haber gente que va a criticar los milagros de Dios, hay gente que va a criticar el crecimiento que da Dios, hay gente que va a criticar los milagros, las señales, la adoración, la alabanza. Hay gente de verdad, aquí está. Y lo peor que era gente que supuestamente conocía de Dios. Y hay gente que lo va a criticar. Y son los que deberían de estar haciendo eso. Ellos, en lugar de estar haciendo negocios con la iglesia, deberían de haber levantado la mejor alabanza, la mejor adoración, porque estaban conociendo al Hijo de Dios. Y no lo hicieron. Y todavía se ponen a criticar a los que lo están haciendo. Entonces siempre lo glorioso va a levantar una crítica. Siempre lo milagroso va a levantar una crítica. Siempre lo que crece va a levantar una crítica. Siempre la actitud correcta va a levantar una crítica. Siempre la actitud
de buscar a Dios va a levantar una crítica. Entonces por eso usted no se preocupe. Si usted está respaldado en la palabra de Dios, úsela como Jesús, porque eso fue lo que Jesús hizo. Dijo, estos me van a querer atacar, pero yo voy a atacarlos donde sé que ellos están faltándole respeto a mi papá, a mi Dios, en la palabra de Dios. En este lugar que es casa de oración debería de haber oración. En este lugar que debería de haber alabanza, debería de estar alabándose a mi papá. Entonces les dice, yo también sé la palabra. No solo ellos que dicen que son maestros de la ley, no solo ellos que son sacerdotes. Si la palabra está inspirada en mí. Jesús pudo haber actuado así todo prepotente, pero no lo hizo. Él actuó respecto a la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la palabra de Dios? ¿Seguimos haciendo lo que Jesús nos llamó? ¿O ya nos acomodamos y solo estamos intercambiando mi fe a cambio de su palabra? Ya nos acomodamos, ya nos conformamos, ya solo estamos esperando que Él venga por nosotros y ya. Ya solo nos movemos para ver qué va a pasar. Allá afuera hay mucha necesidad. Y con esto estoy casi terminando porque miren el 17. Mateo 21, 17. Después de todo esto que pasó, miren lo que pasa aquí. Entonces los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche en Betania. Después del tremendo escándalo, después de la tremenda trifulca que hubo ahí por la palabra de Dios, después de purificar el templo, así se llama el título de este pasaje. Jesús purifica el templo. Después de tirar las mesas, después de hacer milagros, después de hacer prodigios, después de sanar a los cojos y después de recibir alabanza de parte de los niños, simplemente se va. Los dejó y saliendo de la ciudad se fue a pasar la noche a otro lugar. Ahora, si tanto defendió ese lugar, ¿por qué no se quedó en ese lugar? De aquí viene lo más poderoso. Porque Jesús no reside en un lugar, Él visita los lugares. Es por eso que ese lugar donde usted recibió su milagro, si usted va hoy a esta hora, tal vez esté cerrado. Si usted va mañana a las 9 de la mañana, tal vez esté cerrado. Porque Él donde quería visitar, lo que quería visitar era su corazón y no ese templo. Ese templo hoy está vacío, pero su corazón ya no. Por eso es que Él no se quedó ahí en ese templo. Yo digo, ¿por qué lo defendió tanto si no se quedó en ese lugar? Porque Jesús era así. Y porque Jesús entendía lo que nosotros estamos tardando en entender. Hay más necesidad afuera que adentro de la iglesia. Y adentro de la iglesia la gente tal vez va a hacer negocio con la palabra de Dios. Y por eso Jesús no se queda ahí, sino que Él lleva una modalidad muy, muy de otro mundo. En aquel entonces Jesús era un revolucionario. Digo, tanto defendió este lugar para no quedarse en ese lugar. Qué loco, pero no es loco, porque Él sabía que aquí adentro las cosas iban a volver a ser como eran antes. Y porque se dieron cuenta que el que hacía los milagros era la persona, no el establecimiento. El que hacía los milagros era el Hijo de Dios, no los maestros de la ley ni los sacerdotes. Esto nos invita a nosotros a tener siempre la mirada puesta en Dios y no en el hombre. Y aunque Jesús se hizo hombre, Él era Jesús, ¿me entienden? Entonces tenemos que siempre buscar a Dios en todo lo que hacemos y siempre tenemos que reflejar a Dios en todo lo que hacemos. Dice que se fue y deja ese lugar ahí y ya. Y la mayoría de los milagros que usted va a encontrar en la Biblia, Jesús los hizo en el camino, no en el templo. Pero también hizo en ese lugar, porque ese lugar había perdido la esencia. Qué grueso, de verdad que es a partir de que yo recibí esta palabra para compartírselas a ustedes, dije yo, qué bonito. Y es una de mis palabras favoritas porque entiendo que cuando los motivos de los que levantan un templo, de los que levantan una iglesia se pierde, es muy probable que Jesús visite ese lugar solo para
establecer orden y no para hacer milagros. Esos lugares siempre van a estar luchando en contra de la inestabilidad, porque necesitan que Dios sea el centro y no lo están haciendo en sus fuerzas y en su estilo y en su forma, y no es así. Y miren ustedes, si entendimos todo esto, entendimos la esencia de la iglesia. En mi iglesia, en mi templo, en mi casa, tiene que ser levantada por oración, por alabanza, pero sobre todo por milagros, señales y prodigios. Es ahí donde yo voy a entender que esa es mi casa, y que esa, más que ser mi casa, es la casa del Padre. Para eso fue construida, para que yo me comunique con Él y yo reciba de parte de Él lo que Él me quiera dar. Y no van a pensar ustedes de que estoy en contra de las iglesias, no, sino que solo estoy tratando de decirles que lo mejor que puede hacer Jesús en una iglesia es moverse y no causar inestabilidad y no causar división. Y eso es lo que está devolviéndole Jesús a esta casa. Jesús dijo, en lugar de hacer intercambios aquí, vamos a hacer milagros. En lugar de hacer ventas aquí, vamos a hacer milagros. En lugar de estar criticándonos los unos a otros, como los maestros de la ley me critican a mí, como los sacerdotes me critican a mí, vamos a recibir alabanza. Los motivos correctos siempre van a hacer que Jesús visite nuestros templos y nuestros lugares. Así que yo espero que usted ahí donde está, en su casa, en su templo, en su trabajo, donde quiera que esté, Jesús lo visite, Jesús lo toque y usted sea lleno del Espíritu Santo, y que usted reciba ese milagro por el que está creyendo hace meses, hace semanas, no sé hace cuánto usted está creyendo, y que ya no lo busque en sus fuerzas, sino que solo crea en su palabra y que sea Él el que haga a través de su Espíritu Santo. Que Dios los bendiga mucho. Gracias por compartir con nosotros a través del canal del grupo. Si te gustaría recibir el mejor regalo que viene de parte de Dios, que es la eternidad, es tan simple como hacer una oración. Si fuese así, por favor ponte en contacto con nosotros a través de Facebook o Instagram y será un placer apoyarte con oración. Suscríbete y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de los mensajes que Dios tiene para tu vida. Si te gustaría hacer una petición de oración, puedes contactarnos a través de las redes sociales, o si deseas enviarlo de forma anónima, puedes hacerlo a través de nuestro sitio web. Todos los links estarán listados en la descripción de este video. Nos vemos el próximo miércoles. Que Dios te bendiga.